The Last of Us ha llegado a su final de temporada y si bien este final me ha encantado, no puedo evitar sentir que pudo haber sido mejor. Pero ojo, todo lo que voy a decir es completamente bajo la perspectiva de alguien que jamás ha jugado el juego. Mi única interacción con la historia es la serie, y como soy un fiel creyente de que una adaptación debe brillar por sus propios méritos y no por la fuente original, para esto dejemos bien clara una cosa: ¿qué es una adaptación cinematográfica? Las adaptaciones están caracterizadas por ser la transformación de un medio de comunicación a otro. Para dejarlo bien claro, veamos los ejemplos más famosos de todos: Harry Potter o Star Wars. A menudo los fanáticos de estas obras suelen justificar los fallos de las adaptaciones con contenido de las obras originales. En el caso de Harry Popotes, suelen justificar con cosas que están en los libros, o en el caso de Star Wars con cómics, novelas y hasta cromos que tienen que estar sacando para justificar los fallos en las películas, cuando la realidad es que si no está en la cinta es un fallo y listo, punto final. Vean el medio original como un universo paralelo, pero si algo no está justificado en la adaptación es un fallo aquí y en China. En pocas palabras, me importa una miércoles la obra original a la hora de hablar de su adaptación. Ahora, ¿alguien tiene algo que agregar? Te equivocas. La fuente original sirve como un gran material adicional a la película. A simple vista, The Last of Us parece la típica historia apocalíptica de zombies, pero una vez le das la oportunidad te das cuenta que esta serie es mucho más que eso. No es la típica historia de acción con zombies como The Walking Dead o Guerra Mundial Z. Esta serie prefiere ir del lado del drama y mostrarte a personajes más humanos, que tenían una vida, tenían sus sueños y tenían una familia, hasta que un hongo llamado Cordyceps muta para dejar a las plantas y hormigas para ir por humanos. El mundo rápidamente se ve envuelto en la pandemia más aterradora que he visto en este tipo de obras, ya que si nos basamos en lo que Joel dice, este hongo se introdujo en los alimentos, las personas lo consumieron un jueves, el viernes hacía efecto y para el lunes ya no había sociedad. Me parece simplemente aterrador. Imagínate vivir algo así, un evento apocalíptico que en tan solo un fin de semana acabara con toda la sociedad y el mundo como lo conocemos, ya que generalmente en las historias de zombies solemos pensar que la plaga apareció y con el tiempo eventualmente se apoderó del mundo. Pero acá fue tan rápido que la sociedad no tuvo ni oportunidad de reaccionar. Y la prueba de esto es la escena donde Joel le cuenta a Ellie de cómo los gobiernos, asustados sin saber qué hacer, tomaron la decisión, al no poder controlar la situación, de masacrar a toda la población como medida de prevención apenas había la mínima sospecha o duda de un grupo de personas. Cosa que se me hizo de los mejores elementos de esta serie, así como sus protagonistas. Porque si bien en estas historias estamos acostumbrados a personajes como Joel, es decir, una persona que vivía su vida tranquilamente hasta que lo pierde todo y se transforma en un hombre viejo marcado por las cicatrices que le ha dejado la vida, tal y como Wolverine en la película de Logan. De hecho, Joel es tan así que en el primer episodio vemos una transformación muy abrupta. Al comienzo del episodio es un padre amoroso, una persona tranquila, pero luego de perderlo casi todo se transforma de una manera tan abrupta y en un simple time skip. Es decir, el cambio es tan radical que lo vemos lanzar el cuerpo de un niño sin el mínimo remordimiento. Es claramente un hombre que ha perdido toda esperanza y ganas de vivir, cuyo motor inicial en la serie es únicamente encontrar a su hermano. No le importan las luciérnagas, no le importa el gobierno, ni el Cordyceps, ni Ellie. Y hablando de Ellie, qué tremendo personaje, y justamente porque rara la vez vemos a personajes como Ellie en estas historias, ya que ella es una chica que no conoció la sociedad. Ella nació y creció en el apocalipsis, por eso ella se emociona con cosas tan pequeñas y absurdas como un cómic, un videojuego. Es más, adoré esa escena donde se suben a un auto y Joel le dice, ¿primera vez en un auto? Y Ellie en plan de bromeas, para mí esto es una nave espacial. Ellie es un gran personaje. Por un lado tiene esa chispa infantil que se emociona con todo, pero también al mismo tiempo no titubea a la hora de defenderse, no tiene miedo en matar a alguien
y su mayor peculiaridad es que ella es inmune al Cordyceps, razón por la cual Joel debe llevársela a las luciérnagas. Pero en el trayecto, las aventuras que vivirán estos dos los llevarán a unirse y quererse cada vez más. La serie optará por un ritmo lento, donde no se priorizará la acción y preferirá postrar su peso completamente en el guión. Una trama que se basa en construir a sus personajes a base de grandes momentos, de gran carácter a lo largo de toda la temporada. De hecho, de mis episodios favoritos son el capítulo 3 con la historia de Bill y Frank, y el episodio 7 con la historia de Ellie y su mejor amiga. Son episodios tremendamente emotivos, y eso es algo en lo que la serie es increíble, ya que logra crear momentos muy dolorosos de ver, como la muerte de la hija de Joel, o la trama de estos dos hermanos en los episodios 4 y 5, incluso cuando vemos cómo la sociedad ya no tiene de otra más que darle una inyección letal a las personas infectadas, sean niños o no. Así es como llegamos al episodio 9, el final de temporada, donde se nos revelaron cositas bastante interesantes y al mismo tiempo el episodio es discordante con el resto de la temporada, el cual está dirigido por Ali Abbasi, quien también dirigió el capítulo 8, siendo el capítulo 8 y el capítulo 9 muy diferentes al resto de la temporada. No sé si esto se deba a algún error del director, puesto a que cambió el ritmo lento de la temporada a un ritmo más rápido e intenso, con muchos más momentos de acción. ¿Pero esto acaso es algo malo? Pues no veo realmente mal que el ritmo se acelere a medida que el clímax de la temporada llega, pero para saber si realmente son malos capítulos, veamos qué se hizo para el cierre de temporada. Comenzamos el capítulo con una mujer corriendo embarazada en medio del bosque. Su constante sufrimiento nos dice que está en labor de parto, refugiándose en una cabaña en medio de la nada. Pero desafortunadamente el dolor del parto le impide poder quedarse callada, para no ser encontrada por el infectado que la persigue, ya que recordemos que estos son ciegos y se basan completamente en el sonido para perseguir a su presa, produciéndose así el inminente ataque, el cual está rodado con una cámara tan inestable como la escena. De hecho, esos movimientos de la cámara son los que logran darle a esta escena una sensación de persecución, ya que si nos fijamos, esta se mueve como si fuera parte de la escena, como si la cámara también estuviera siendo atacada, la cual no se calma hasta el momento en que Anna ve a su bebé tirada en el suelo, dándose cuenta que ya ha dado a luz. Pero todo rastro de alegría es borrado de la escena en cuanto Anna se da cuenta que fue mordida. Desesperada, procede a cortar el cordón umbilical que le une a su bebé, con la esperanza de salvarla de ser infectada, para posteriormente mentirle a Marlene y decirle que había cortado antes de ser mordida. La conversación entre ellas se da en un clásico plano contra plano, el cual, a pesar de que Anna está tirada en el suelo suplicándole a Marlene que cuide a su bebé, en ningún momento de la conversación se da un plano en picado hacia Anna. De hecho, ambas se muestran en un primer plano a secas, porque Anna no es inferior a Marlene. Es un pequeño detalle que nos muestra que ellas se consideran como iguales. De hecho, Anna misma lo comprueba al hablar de que ellas son amigas de toda la vida. Marlene promete proteger al bebé, pero esta no puede matar a Anna. De hecho, por un momento logra engañar al espectador para hacernos creer que ella dejará a Anna ahí para convertirse, pero Marlene procede a dejar al bebé con el hombre que la acompaña, para abrir en este plano general donde Marlene se queda frente a la puerta, la cual con arma en mano procede a matar a Anna, pero su lenguaje corporal te deja muy en claro que esto no es algo fácil para ella. De hecho, se le ve hasta dudosa, pues claro, Anna es una de las personas más importantes para ella. Aún así, una vez entra a la habitación, ella avanza decididamente hacia Anna y le dispara, pero en todo esto no vemos a Anna ni su muerte. Es un detalle pequeño, pero nos dice que no quiere manchar la imagen de Anna, porque no hay necesidad de que la audiencia vea el cadáver o la última mirada de Anna. Y no tenemos esa necesidad porque Anna no ha hecho nada para merecer una muerte sucia, ni siquiera una muerte honorable. De hecho, a los ojos del espectador, Anna no es nadie, nunca se le ha mencionado, no sabíamos qué hacía, quién era, únicamente sabemos que era amiga de un personaje importante, pero ella dio su vida para salvar a su bebé y con eso es suficiente para que merezca una muerte respetable, donde no sea humillada ni alabada, simplemente con respeto a una mujer que ha dado su vida para proteger a su bebé. De hecho, la escena termina con el bebé llorando a causa del disparo, pero también es como si el bebé estuviera llorando por la muerte de su madre.
madre, cuando de repente tenemos la revelación al cambiar rápidamente la imagen del bebé llorando a este primer plano de Ellie en semi picado, revelándonos de esta manera que ese bebé era Ellie y dándonos así al fin una explicación de la inmunidad de Ellie. Pero además, si nos fijamos bien, cuando vemos llorar al bebé es en un primer plano en angulación en picado, casi como si fuera un plano cenital, para mostrarle al bebé como una criatura tan indefensa que no puede protegerse y está sola en el mundo. En cambio, cuando ya vemos a Ellie, vemos que es en este primer plano semi empicado, para mostrar que ha crecido y, como vimos en el capítulo anterior, ella ya no es tan indefensa, pero no se nos muestra completamente de frente porque es obvio que aún tiene mucho que aprender. El capítulo continúa, vemos que Ellie está abstracta en sus pensamientos gracias a los acontecimientos del episodio 8. De hecho, a lo largo del episodio se le ve callada, triste, decaída, apenas si le dirige la palabra a Joel. Es claro que ella está muy perturbada, como luego más adelante ella lo confirma cuando habla con Joel. Pues la escena donde encuentran a la jirafa es un momento muy lindo, pero por favor díganme que no soy el único que le causa gracia que HBO consiguió una jirafa real. Los actores tuvieron que convivir meses con ella para generar confianza y así poder alimentarla en esta escena, para que al final los fanáticos se quejaran de que la jirafa se veía muy falsa. Yo me imagino a la gente de HBO en plan, pero ¿es una jirafa de verdad? Aún así, la escena está buenísima, ya que al ver una manada de jirafas, por un momento Ellie regresa a esa inocencia de una niña, pero no solo ella, sino también Joel. De hecho, la mirada tan melancólica de este lo trae de vuelta a la realidad, recordándole que a pesar de todo, Ellie solo es una niña. De hecho, esto mismo acaba por generar una conversación donde Joel le dice que no es necesario pasar por todo esto, que miren qué grandioso desarrollo de personaje es este. Si esta fuera la Ellie del capítulo 5, esta se habría ido con Joel sin pensarlo, ya que es lo que ella siempre ha querido más, tener una familia. Sin embargo, esta Ellie no desea solo eso, ya que todo lo que han pasado, todo lo que han vivido, todo lo que ha visto, ella ha comprendido que el mundo está dañado por el Cordyceps, ha conocido el sufrimiento que toda esta situación ha generado en la sociedad y en personas inocentes, como es el caso de Henry y Sam, ya que ella piensa que Sam podría haberse salvado si ya hubiera una cura, y piensa también el cómo tuvo que enfrentarse a un pedófilo caníbal y su grupo eclesiástico. Por eso le dice a Joel que no pueden parar ahora, ya que todo lo que han pasado, todo lo que han vivido no podía ser en vano. Si ella es la clave para arreglar esto, deben seguir hasta el final. Sin embargo, la cereza del pastel en esta conversación es cuando ella agrega el: cuando terminemos, iremos a donde quieras, a donde tú vayas yo iré. Es decir, vean este desarrollo tan increíble de personaje. Ella ha aprendido y desarrollado un genuino sentido del deber para cumplir con esta misión. A pesar de que eso implica tener que dar su propia vida, ella está dispuesta a eso, pero a pesar de todo no olvida sus bases, no olvida cuáles eran sus metas iniciales y qué es lo que ella siempre ha querido. De hecho, ese nivel de madurez que tiene es tal que el propio Joel se queda sin palabras. No tiene manera de responderle porque ella le ha demostrado cuánto ha crecido. Y eso no es todo, porque además a Joel también se le da su momento. Cuando estos hablan sobre la cicatriz, que ya antes se nos había dicho que era porque alguien le disparó a Joel y falló, pues en esta conversación Joel nos aclara que esto no fue producto de un ataque fallido, sino de un intento fallido de suicidio. Esto, además de generar impacto al espectador, genera un estrechamiento en el vínculo de los personajes, ya que si nos fijamos, Joel pasó de apenas si dirigirle la palabra a Ellie a hablarle directamente de uno de los momentos más dolorosos en toda su vida, ya que cuando él perdió a su hija, la vida dejó de tener sentido para él. Es una situación donde el mundo se acaba de ir a la mierda, el caos y la muerte rondan por doquier, pero para Joel lo peor de esa situación fue perder a su hija. Para él la vida dejó de tener sentido, y como él mismo lo dice, es imposible estar más listo de lo que él estaba, pero a pesar de ello nos refleja una realidad tan humana como lo es el miedo a la muerte. Es innegable que todos tenemos miedo a la muerte, al gran abismo, que por mucho que las circunstancias nos obliguen a acabar con todo, al final todos tememos morir, y tal y como lo dice Ellie, el tiempo cura todas las heridas. Pero para Joel no fue el tiempo, es más, pasaron 20 años donde su percepción de la vida fue una total tortura, sin las fuerzas para continuar, ni el coraje para terminar el dolor, obligándolo a vivir una vida de mierda, sin motivos. De ahí su única motivación es encontrar a su hermano. Incluso cuando su objetivo se vuelve llevar a Ellie con las luciérnagas,
No lo hace porque le importe Ellie o el mundo, únicamente lo hace por cumplir la promesa a su amiga. Que sí, he visto que mucha gente lo tomó a mal porque lo consideró como si en plan, pues se te murió tu mascota, te consigues otra para aliviar el dolor, pero no es eso. Son todas las cosas que vive junto a Ellie y su personalidad las que hacen que Joel se vuelva a reencontrar consigo mismo para poder ser la persona que fue alguna vez. La escena continúa con ellos caminando, pero para aligerar la carga emocional de estas últimas conversaciones, el diálogo se basa en los chistes tontos de Ellie. Pero esto además tiene el propósito de que el espectador se relaje y pueda prestar atención a lo que está por suceder, que es el ataque de estos hombres. Pero para hablar de esta escena debo dar una explicación de lo que es el foreground, el middle ground y el background. Estos son tres términos de la composición fotográfica utilizados para denominar los elementos en la composición de una escena. Es decir, el foreground es el plano más cercano a la cámara, el middle ground son los elementos que están a un punto medio de distancia y el background son los elementos al fondo del todo. En esta escena la composición es sumamente sencilla, ya que en el foreground tenemos a los protagonistas, los cuales se posicionan a la izquierda y a la derecha del plano, dejando un gran radio central, para que el espectador se centre en el middle ground y en los hombres que hay ahí, mientras el background es aburrido, siendo unos simples edificios decorativos. De hecho, si nos fijamos bien, el background casi no tiene color, dejando que el espectador centre su vista en el middle ground y en el foreground, que a pesar de que el middle ground está desenfocado, logra ser el centro focal de la escena, al ser la parte de la composición con la información más relevante. Es algo bastante simple pero tremendamente efectivo, ya que consigue que la escena deje al espectador en plan de "wey, cuidado". Y de aquí la transición en blanco nos lleva al cuarto de hospital, donde a ver, para mí a partir de aquí es donde el episodio se cae, y esto en parte por malas decisiones del director y del guionista, ya que a comparación del resto del capítulo, los diálogos a partir de aquí carecen de peso, y hasta se vuelven tan genéricos que llegan a ser planos, a tal grado que dicen Ellie debe hacer esto porque es lo correcto, y somos los buenos y bla bla bla. Además, la inexperiencia del director se vuelve muy notoria a partir de esta parte. Y miren, claro que no estoy en contra de que le den la oportunidad a nuevos directores. Al contrario, gracias por darle la oportunidad a nuevos talentos extranjeros sobre todo. Pero no lo hagan en el capítulo final, no cuando es el punto clímax de la temporada, donde suele estar el mayor peso narrativo y de acción. Miren, esto no está mal dirigido, es solo que te deja una sensación de que pudo ser mejor. De hecho, tras investigar un poco al director Ali, me encontré con una carrera extraña, ya que su primer trabajo es una película persa de 1970, de ahí volvió a dirigir hasta 2011. Es raro, juro que yo pensaba que se trataría de un director recién graduado, que recién empieza su carrera profesional, pero no, es alguien que a pesar de todo ya tiene algo de experiencia. Pero en fin, les voy a hablar de qué fue lo que a mí no me gustó y del cómo yo habría dirigido el resto del capítulo. Pero esperen, lo haremos siguiendo las reglas que debe seguir el director para adaptar un guión. Empezamos con la plática entre Marlene y Joel. Una plática aburrida que tendremos que dejar, donde hay poco contenido y el poco contenido que hay lo echan a un lado, a la basura completamente. Así que aquí haremos el primero de mis cambios. Yo mantendría la conversación prácticamente igual, exceptuando que aquí Marlene no le va a decir a Joel que ella conoció a la madre de Ellie, porque aquí no pinta para nada que se lo diga, y de hecho una vez que se lo dice se olvidan completamente de ello y no lo vuelven a mencionar. Fuera de eso dejaremos la conversación tal cual, en especial porque aquí la actriz de Marlene hace un trabajo increíble. Miren, si nos enfocamos únicamente en sus ojos podemos ver una mirada decidida, una mirada que sabe qué es lo que se tiene que hacer, pero su boca se muestra titubeante, casi al borde del llanto, dejándonos entrever que Marlene tomará la primicia de "el fin justifica los medios", cosa que aquí sí le debemos aplaudir a Lee porque está muy bien hecho. Y de ahí continuaríamos a la escena donde se llevan a Joel, pero con la diferencia de que en el camino tendríamos en el primer plano enfocando a Joel, recordando las conversaciones que ha tenido con Ellie, en especial las que tuvieron hace un rato con las jirafas, mostrando claramente la desesperación que Joel está teniendo aquí, esto hasta el punto donde llegan a la escalera. Aquí Joel los asesinaría y tomaría su arma, pero sin decir una sola palabra a estos hombres. Sin embargo, este tipo sí le diría a Joel
no sabes lo que está en juego antes de ser asesinado. Y aquí, al puro estilo de la película 1917, se mantendría todo en un único plano secuencia, sin cortes, donde la cámara seguiría a Joel mientras él va asesinando a las luciérnagas. Pero sin música de fondo, aquí únicamente escucharíamos el audio apagado, pero como si Joel estuviera aturdido, el ruido de los disparos y los gritos de los demás hombres, ya que si nos fijamos en la escena real, ellos se convierten en simples esbirros de voz, al puro estilo de las tortugas del Super Mario, pues en mi versión, ellos serían el alma de la secuencia, mostrando a Joel como una máquina de matar sin emoción, que avanza implacablemente en contra de lo que ellos han luchado por 20 años, ya que recordemos que ellos están ahí por decisión propia, por un sueño de restaurar el mundo a lo que alguna vez fue, para así, cuando Joel finalmente llega con Ellie, sin pensar y sin hablar, llega y asesina al cirujano y a las enfermeras para posteriormente tomar a Ellie y salir. La secuencia fulminaría en el estacionamiento, igual con Marlene, pero en lugar de mostrarnos el escorzo desde la perspectiva de Marlene, la veríamos en un plano medio de Joel y Ellie, mostrando en el escorzo a Marlene en el background de la escena, mientras esta le grita un par de veces a Joel. Al estar en trance, el sonido se seguiría escuchando igual de apagado, hasta el momento en que Marlene dispararía, pero no a Joel, sino al auto al que se dirigían, sacando a de ese trance que le provocó su ira, haciendo así un paralelismo con el comienzo del episodio donde Ellie estaba absorta en sus pensamientos. Y entonces aquí la conversación entre Marlene y Joel se daría de manera muy similar, pero aquí sería donde Marlene le revelaría que ella conocía a Anna y estuvo allí cuando Ellie nació. De esta forma le daría más peso a sus palabras sobre qué es lo que Ellie querría, pero aquí la interpretación de Marlene sería desesperada, al borde del llanto, amenazando a Joel de asesinarlo si es necesario. Joel, ya fuera del trance, sí pensaría mejor las cosas, y así se daría el Red Herring, dando al espectador una falsa conclusión de que dejará a Ellie, pero disparando a traición a Marlene, dejándola tirada en el piso. Pero aquí, en lugar de que ella le diga la tontería de "ay, déjame vivir", esta le diría "Anna". Su madre se llamaba Anna, y la escena terminaría con Joel en un contraplano asesinándola, sin pronunciar ni una sola palabra, para saltar a la escena de la carretera en la que van Joel y Ellie en el carro, y ya ahí sí le dice toda su mentira para irse juntos. Que miren, son cambios pequeños, pero le sumarían mucho valor al capítulo, ya que dirigida de esta forma, el espectador vería una versión oscura de Joel, pero no una malvada, ya que se dejaría en claro que todo fue producto de una cólera y el estrés postraumático que ya vimos a lo largo de la temporada que él tiene. También le daría el propósito al por qué se nos mostró la escena del nacimiento de Ellie al comienzo del episodio. Además, los disparos de Marlene al auto darían credibilidad a la mentira de Joel, y quedaríamos con un final muy parecido, pero con posibilidades de que Anna cobre mayor importancia a futuro. Le da a Joel una mayor carga por lo que ha hecho, dejando una mayor expectativa con respecto a la segunda temporada. Estas son solo algunas ideas del cómo yo creo que pudo haberse mejorado este episodio, ya que Ali Abbasi hizo un buen trabajo, pero cambió el ritmo narrativo tanto que muchos fanáticos, incluyéndome, sentimos que el final fue apresurado, ya que el resto de la temporada era lento y agobiante para dar mayor espacio al espectador de adentrarse en la historia. Siento que el final de temporada flaqueó un poco e hizo todo a la carrera. Aún así fue un buen final de temporada, que sin duda me dejó esperando la segunda temporada con ansias. La serie quedó en un punto muy peligroso, ya que de aquí puede que la serie vaya muy bien y sepa desarrollar la historia de una manera muy fluida y sorprendente, o caiga en los clichés monótonos y la segunda temporada se vuelva una completa decepción, que espero que no, pero habrá que ver qué le depara a The Last of Us. Sin nada más que agregar, me despido diciéndote suscríbete si el video te gustó y compártelo con tus amigos. Nos vemos en unos días y buenas noches.